Se han seleccionado para la exposición de la generación del posgrado trabajos que plantean miradas sobre los emplazamientos a los que nos enfrentamos a más de un año de confinamiento y trabajo en línea. Su amplitud comprende la recuperación de lógicas ancestrales frente a nuevas formas de transmisión visual, la crítica a los símbolos en una yuxtaposición actual que une mercado con Estado, o fórmulas de reorganización de lo común en frentes heterogéneos como la familia, lo femenino masculino o los recursos naturales como potencia primigenia para el disenso. Hemos encontrado así planteamientos que fincan la mirada en una ruptura entre los acontecimientos y su degradación en la virtualidad, que sugieren modos de ver desde procederes para intentar superar el trance complejo al que nos hemos enfrentado, y a la vez la búsqueda de posibilidades para una urgente recuperación de soberanía. Muy buenas noches. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Artes y Diseño, les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición virtual Indómita Intimidad, exposición de la generación 2019-2021 del posgrado de Artes y Diseño. Permítanme presentarles a las autoridades universitarias que hoy nos acompañan. El doctor Gerardo García Luna Martínez, director de la Facultad de Artes y Diseño. El doctor Yuri Alberto Aguilar Hernández, coordinador del posgrado en Artes y Diseño. César Cortés Vega, curador de la exposición. Y Felipe Cura, artista participante de la exposición. Queda en uso de la palabra Felipe Cura, artista participante. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar de esta ceremonia. Me pidieron que hablara acerca de mi proceso creativo en relación a la pieza que se va a exhibir y también como hablar un poco de las adaptaciones que hubieron en el proceso creativo y también formativo, me imagino, de la maestría. Bueno, me tocó venir de Chile a cursar una maestría a Ciudad de México y después de un semestre presencial la maestría se tornó online por los problemas producidos por la pandemia. Pero eso como que también modificó en parte, pero no completamente, como ya el modo en que yo estaba como relacionándome con la virtualidad, porque al estar como chileno viviendo en México, todos mis afectos, todas mis relaciones de amistad y familiares quedaron en Chile. Entonces eso implicó ya como un fuerte vínculo con lo virtual. Y a partir del 18 de octubre del 2019 en Chile comenzó el estallido social, un movimiento que cobró muertes, heridos, gente que quedó ciega, producto de la violencia policíaca, y producto de eso, como la maestría que estoy cursando tiene la especialidad de arte y entorno, empecé a generar unas intervenciones que iba a realizar en la calle República de Chile, en el centro histórico de la Ciudad de México. Esto en el marco de la clase que yo cursaba de producción y creación con el profesor Eloy Tarcisio. Entonces, en el momento en que la modalidad cambia a online y que ya no se podía acceder al espacio público, yo ya había realizado algunos recorridos por la calle buscando como lugares específicos donde poder hacer estas intervenciones, y luego de eso ya como que se vio frustrado ese intento y comencé como a pensar en cómo exhibir lo que estaba ocurriendo en Chile dentro como de una obra, un proceso creativo en la maestría. Así llegué como a revisar la calle virtual y le propuse a amigos, a mi hermana, a mi novio en ese momento, que me escribieran un texto breve en relación a lo que ellos veían en ese recorrido virtual por este espacio de la Ciudad de México. La calle República de Chile son apenas 4 cuadras. Entonces luego fui recibiendo como estos textos y fui imaginando como la forma en que podía como mostrarlos, y terminé realizando una especie de fanzine, publicación
en la que inevitablemente como que visitando la calle México, la calle Chile de República, la calle República de Chile en la Ciudad de México, se cruzaba como con la historia que se estaba desarrollando como en Chile. Entonces ahí como que el título que surgió fue como Lejos es aquí, lejos es allá, para hablar como de esa virtualidad y como de esa como distancia. Entonces como que mi trabajo personalmente tiene que ver como con esos temas, tiene que ver con la distancia y tiene que ver con el tiempo, porque también la plataforma de Google permite ver distintos periodos de la calle, o sea, en distintos años, y básicamente también como con lo colaborativo, porque finalmente mi obra se produce a través como del trabajo de los otros. También creo que hay algunas preguntas que surgen en relación como a la virtualidad, a la modalidad que luego todos como ingresamos, y que tienen que ver como con un pequeño extracto de un poema que puse al inicio, que es de Enrique Lind, y el poema dice: nunca salí del horroroso Chile, mis viajes no me desarraigaron del heriazo remoto y presuntuoso. Entonces, como que a partir de ese poema yo me surgían las preguntas de que si se puede estar aquí y se puede estar allá simultáneamente, si uno como que logra como desarraigarse y como un poco estar allá pero estando acá. Y bueno, esos son algunos como de los puntos importantes que creo que los que trata mi trabajo. Tiene que ver también como con algunos asuntos que me interesan como a nivel de producción, que tienen que ver con el caminar como práctica estética. Eso también como que busco nuevas formas como de poder como hacer estos recorridos. En este caso como que el recorrido pasa de lo análogo a lo virtual. Y también como que, como mencionaba antes, juega con la distancia. De hecho, como que mi tesis también aborda el tema del caminar. Y también por sobre todas las cosas siento que algo importante tiene relación en mi proceso de producción, como con lo que mencioné antes, con la colaboración y con la afectividad. Y siento de que en este modo como de trabajo y como de modalidad en que todos nos tuvimos que adaptar, son conceptos que son súper importantes porque de algún modo como que nos vemos todos como aislados socialmente. Entonces creo que es un momento en que tenemos como la obligación un poco como de encarar y como afrontar como de manera como más sana y más normal el tema de la relación y de la demostración de afectos y con los demás. Y también como con el cuidado también. Lo que ha implicado como estar aquí en la pandemia tiene que ver como con cuidar al otro. Entonces creo que por ahí van un poco como los temas de interés. Y bueno, otro tema también de interés en mi producción como general, como artista, tiene que ver como con el desarrollo de publicaciones. A través de un proyecto que desarrollé en Chile con mi hermana, que se llamaba Galería Temporal, desarrollé 5 proyectos editoriales y luego aquí la maestría desarrollé otros 3 proyectos en ese ámbito. Me interesó como cuando vi la convocatoria enviar este proyecto porque, como mencioné, fue creado como para el taller de producción y creación y no fue pensado como para ser editado. Entonces encontré que era una oportunidad para socializar este trabajo. Y nada, bueno, eso un poco agradecer la invitación y estar acá en representación de todos los participantes de la exposición. También como que para mí era una exposición importante porque cierra un ciclo como de tanto de mi trabajo como de mi proyecto de vida, de haber venido a México a estudiar.
y feliz de compartir también la instancia con compañeros que se tornaron amigos en el proceso como de la maestría, y quisiera mencionarlos a Alessandro Valerio Zamora, a Rocío González, que participa también con un texto en mi publicación, y a Sergio Serpas. Lamentablemente, por las condiciones en que se desarrolló como el proceso educativo, no tuve oportunidad de conocer a los demás compañeros que participan de la muestra, pero bueno, ya habrá ocasión, me imagino. Bueno, espero. Esas son mis palabras. Muchas gracias. A continuación, escuchemos al doctor Yuri Alberto Aguilar Hernández, coordinador de posgrado en Artes y Diseño. Mi micrófono. Muchas gracias a todas y a todos los que están involucrados en la organización de esta exposición. Un esfuerzo complejo, ¿no? Y de un equipo multidisciplinario que ahora lo van a ver ya reflejado en la exposición. Y pues comentar, también darle las gracias a Felipe por sus palabras y sus reflexiones, ¿no? Que estamos siempre en ese pensamiento de cómo hacer espacios de encuentro, ¿no? De la comunidad. Estos espacios donde podemos relacionarnos, ¿no? Como dice, a lo mejor no de manera presencial, pero también a través de nuestra producción colectiva dentro del posgrado, ¿no? Y esta exposición pues es muestra de eso, ¿no? De lo que estamos haciendo en el posgrado y de qué manera podemos tener proyectos conjuntos, ¿no? Y establecer un cierto sentido de comunidad que en estos momentos, cuando estamos en la pandemia y todos guardados en casa, pues se pierde, pero también se ganan en formas diferentes, ¿no? Y a mí me ha hecho muy sorprendente el trabajo que están haciendo en la Academia San Carlos en torno a las exposiciones, ¿no? Todo lo que está sucediendo en estas exposiciones, pues es nuevo, ¿no? Realmente no lo habíamos experimentado, siempre estábamos pues con los esquemas de las galerías en físico, y pues el podernos introducir a estas plataformas y poder imaginar estos discursos que, si bien ya creo que rebasan hasta un poco lo museográfico, ¿no? Ya estamos hablando como de esa virtualidad más compleja de los edificios, ¿no? Y de una propuesta también arquitectónica en el caso de estas exposiciones que ahora se están desarrollando. Y pues bien, pues también agradecerle a todos los alumnos y alumnas que estuvieron enviando sus propuestas, ¿no? Y que se reflejan hoy en la exposición, porque pues siempre es un esfuerzo importante el estar al pendiente de convocatorias, de envíos, del cuidado y de lo que necesitamos hacer con cada una de las imágenes que enviamos, de los textos, de todo lo que implica, ¿no? Esta exposición. También darle las gracias a César por su trabajo como curador, ¿no? Y organizador, junto con Julio Sornio, de Difusión Cultural de la Academia de San Carlos. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles a todos. Espero que este espacio de conferencia sea para todos los participantes, porque para mí, para la facultad y para el posgrado, pues siempre va a ser memorable estos momentos de resiliencia que tenemos, y que donde estas actividades forman parte de ello, ¿no? Muchas gracias, y es todo. Muchas gracias. A continuación, escuchemos el mensaje del doctor Gerardo García Luna Martínez, director de la Facultad de Artes y Diseño. Pues muy buenas noches tengan todas, todos, todes ustedes. Es un privilegio y un honor acompañarlos este día, sobre todo el escuchar a Felipe, ¿no? Que en su persona no representa sino la razón y motivo de la Universidad Nacional Autónoma de México, que son sus alumnos. Desde aquellos tiernos, nobles y llenos de ilusión que están dentro de
la Preparatoria Nacional con nuestros 9 planteles, como ahora los estudiantes de un posgrado o de un tercer ciclo. Y eso nos llena de enorme gusto y regocijo, primero porque demuestra que pese a la adversidad y pese a estas circunstancias, el objetivo, razón y misión de nuestra institución pervive, sobre todo gracias al esfuerzo de ustedes mismos, es decir, de los alumnos, pero también a partir de una suma de sinergias y esfuerzos a nivel académico administrativo, que están representados en el caso del señor coordinador, el doctor Yuri Aguilar y todo ese equipo de trabajo, en el caso del doctor Pavel Ferrer y todo el equipo de cultura de la Academia de San Carlos. Y qué homenaje más bello que ver los resultados ya hechos realidad de las generaciones de nuestro posgrado en un espacio virtual que seguramente si no hubiese existido la pandemia nos hubiera más difícil el hecho de haberlo edificado, que es la Galería Adolfo Mechac, que también es uno de los referentes académicos y de la gráfica, no solamente de la universidad, sino creo que de la región latinoamericana. Y esto que Felipe nos comparte, y esto que Felipe también representa, es que ya de por sí ir a estudiar a Xochimilco o tener en el escudo universitario, la región latinoamericana, habla que de origen la extensión y la apuesta de la educación siempre había sido una distancia. Quizá una distancia de anhelos, quizá una distancia de proyecciones, quizá una distancia en cuanto a una territorialidad que tiene el derecho de expresar una manera de entender y una episteme del universo, del cosmos, pero también en el sentido quizá no tangible ni tan tácito como fue a partir de esta pandemia. Para bien o para mal, ustedes como generación serán esa contiki que nos hizo trascender y que nos hizo migrar a otra manera de concebir la universidad, seguramente híbrida, seguramente distinta, pero también seguramente potencializada a partir de la pandemia. Serán una generación pandémica, una generación sindémica, porque les tocó justo en el punto de la cresta de este tsunami de salud y de conciencia de la responsabilidad que tenemos los seres humanos de habitar este planeta y esta realidad que llamamos cosmos. Pero esa marca no puede ser un estigma, que sea una letra escarlata en donde ustedes se sientan afectados. Creo que ustedes redoblan lo que es la esperanza y la razón, y que en sus piezas, sus trabajos y su enorme esfuerzo están ratificando la razón y origen de nuestra universidad. Por último, el concepto que eligieron, este concepto de intimidad, no sé si también es un concepto cada vez más distante, ¿no? Si etimológicamente intimidad es estar próximo al otro, entonces no sé si a partir de TikToks, de Facebook, de selfies, ese esquema ya se encontraba trastocado. Y es la visión del artista, del diseñador y de la universidad la que nos invita a reflexionar que no hay distancia más lasciva y más lastimera que aquella que podemos guardar con nosotros mismos. Y en ese sentido, creo que su participación, lo que hace nuestro posgrado, pero sobre todo lo que crean nuestros alumnos, legitima el hecho de sentirnos en contacto y de sentirnos próximos. Enhorabuena y muchas felicidades. No sé si me corresponda inaugurar, Carolina. ¿Sí? Entonces, siendo las 7:22 de la noche de este día 25 de agosto, es para mí un honor y una deferencia inaugurar este espacio de enorme y prolijo trabajo artístico y diseñístico. Es cuanto. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Y así es, en medio de los emplazamientos provocados por la pandemia de COVID-19, el posgrado de Artes y Diseño y la Facultad de Artes y Diseño a través de la antigua Academia de San Carlos presentan Indómita Intimidad, una exposición virtual que aborda las miradas y los problemas de la sociedad a más de un año de confinamiento y crisis sanitaria. La exposición consta de 25 obras de 15 artistas de México, Chile, Colombia, España y Costa Rica, que utilizaron los estragos de una crisis mundial para mostrar la recuperación y creación de lógicas frente a nuevas formas de transmisión visual e interacción social. A continuación, César Cortés, curador de la exposición, nos platica más sobre cómo está conformada esta. Bueno, muchísimas gracias. Pues muy contento de principio por haber participado en esta
selección y coordinación en estos momentos complejos que nos toca vivir, y entonces haber de algún modo trabajado en conjunto y lo más colaborativamente posible con estas distintas visiones y estas miradas diferenciadas, pero coincidentes en una época histórica muy especial que nos toca además convivir y compartir con los recursos que tenemos a nuestro alcance hasta ahora. Y bueno, quisiera entonces dar un recorrido en la plataforma para que de manera muy, muy rápida y veloz, quizás para no, porque son 3 salas diferenciadas, pero lo más pronto posible para que se den una idea de a qué más o menos me refiero con estas nuevas maneras de compartirnos y compartir nuestras subjetividades. Y bueno, voy a compartir entonces ahora pantalla. A ver, vamos a ver. Díganme por favor si ya se ve. Estoy aquí ya dentro de una de las galerías. Me voy a salir para comenzar desde el principio, porque estaba ya dándome mi vuelta. Entonces, bueno, pues ya. Bueno, no sé si se escucha el audio. Voy a bajar un poquito a ver si se me escucha y ahí digan. Bien, pues Indómita Intimidad es el nombre que después de haber observado las propuestas con una convocatoria que estaba ya llamando a estas voces diferentes a una cierta resistencia, diría yo, a la convencionalidad, digamos, de los encuentros a los que estamos enfrentados, pues pensé que una de las formas que tenemos o más bien que de las formas que encontramos ahora en el confinamiento para podernos comunicar es el enfrentamiento con nuestra propia intimidad y con nuestras subjetividades. Y el nombre de Indómito siempre me llamó mucho la atención. Hay una escritora, Graciela Montes, argentina, que habla de un espacio indómito, de la frontera indómita. Y me gusta mucho ese concepto porque además lo habla desde el punto de vista de la infancia. Lo indomable es el territorio de la infancia que pervive en una frontera de adaptación. Entonces esto pues me llamó un poco a conformar de algún modo en estas 3 modalidades que ya venían en la convocatoria, hacer una reinterpretación de lo que había llegado, de los trabajos que habían llegado. Hay que decir que pues una de las cosas que tiene nuestro posgrado y las diferentes posturas que ahí de las diferentes líneas de investigación que ahí confluyen, pues es la diversidad. No solamente desde el punto de vista ya de cada uno de los artistas o de las gentes que están ahí cursando sus maestrías o doctorados, sino además porque pues las líneas de investigación las líneas disciplinares son muy distintas, ¿no? Estamos hablando de diseño, de pedagogía, que a veces no siempre tienen los mismos recursos, digamos, del campo del arte, ¿no? Los mismos recursos, digamos, en función incluso a los hábitos que hay en el campo artístico. Y de cualquier modo me sorprendió que en una primera lectura muchas de las piezas sí intentaban generar un diálogo y que sí había posibilidad de cuadrarlas en estas propuestas, en estas 3 propuestas que devienen ahora en ser salas o núcleos, digamos. Me gustó además mucho el término de núcleo, porque exactamente son eso, son núcleos que reúnen ahí las distintas propuestas, insisto, desde el punto de vista de la diversidad. Hay otra cosa que quería decir yo del diseño de la plataforma y que me encanta, porque hay una frase muy interesante de Žižek, bueno, no es una frase de él, este filósofo esloveno que seguramente conocen, que hablan del desierto de lo real. Y él dice a muy grandes rasgos que, digamos, pone un ejemplo, por ejemplo, dice, después del 11 de septiembre y del derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, lo que teníamos frente a nosotros era el desierto de lo real. Y lo empata luego con un pensamiento benjaminiano, que es el problema de lo mesiánico, de la lógica mesiánica, que tiene muchas características, pero una de ellas es la suspensión de la dialéctica, dice Benjamin. Y me parece súper interesante porque justo estamos en una suerte de suspensión del acontecimiento del que también habla Žižek. Y entonces, ¿qué hacemos con esta suspensión? ¿Qué hacemos con esta suspensión en la que estamos? Entonces, por eso, quizás no dejarnos domar sería una de las propuestas, y que creo que en muchas de estas piezas, o en la mayoría de piezas, hay un signo de insumisión, un signo de rebeldía, desde muy
distintas perspectivas. Y bueno, ahora sí, ahí luego los voy a marear un poco con mi manejo del ratón, pero ahí intento. Bueno, ahí hay un texto que no sé si leer, no lo voy a leer, pero bueno, ahí habla de la lógica de las comunidades imposibles. Primera sala, digamos, es ideas con las que siempre deambulo, digamos, a todos los lugares a los que voy, que son ideas batailianas. Yo soy muy batailiano. Acaba además de fallecer ayer Jacques Nancy, curiosamente, y ahí estoy citando a Jacques Nancy, el filósofo que es, entre muchas otras cosas, un intérprete de Bataille. Y bueno, una de las ideas más digamos, básicas de esta cosa de la comunidad imposible es que las comunidades, en realidad es difícil construir comunidades. No implica la imposibilidad de generar comunidades, ¿no? Implica es decir, la dificultad en nuestros contextos urbanos. Una de las cosas que dice Bataille es que en realidad ahí donde se da la sociedad, es difícil generar comunidad, que la comunidad se distancia de lo social, y es una afirmación paradójica, porque en realidad, pues, podríamos pensar que una comunidad es lo social, ¿no? Pero bueno, ahí disienten ahí estos autores, hablando de que en realidad lo que tendríamos en todo caso que hacer para acercarnos a las comunidades es aprender de las comunidades que sí están operando como tal, ¿no? Bueno, son ideas discutibles, pero me parece que hay ya un diálogo desde el punto de vista de las piezas. Y bueno, ahora voy a acercarme a la obra. No me voy a detener en todas, porque si no, me voy a colgar aquí mucho tiempo, pero también mostrarles que cuando uno se acerca, digamos, a las piezas y uno le da un clic, bueno, aparecen ya las fichas específicas. Aquí estamos frente a la pieza, por ejemplo, de Gustavo Mora, que utiliza gráficas o métodos de impresión gráfica contemporánea con tradicionales, reactivando mitologías de espacios naturales y espacios citadinos. En fin, no quiero perderme mucho en cada una de las obras, porque son varias, entonces voy a ir haciendo nada más un recorrido, un poco desde el punto de vista de las ideas que les estoy comentando acá. Me parece que hay un deseo de recuperación de lo comunitario o de la imposibilidad de lo comunitario, ¿no? Aquí hay un video de Claudia García Calderón. Ella habla acerca de digamos, de la construcción de memoria desde el punto de vista de digamos, de la misoginia y del machismo, y hace además una interesante alusión a que estas son piezas que también Teresa Margoles o distintos otros artistas han utilizado, y ella misma en su explicación dice: no me importa que ella haya sido creado, yo también utilizo recursos, y cito, es una suerte de cita. Yo creo que es muy bibliográfica la lógica de Claudia. Bueno, rápidamente voy a la siguiente pieza. A las cenas familiares de Hernán Alfonso, que además ha ayudado mucho al área de comunicación académica. Y bueno, él tiene un asunto totalmente pictórico, genera una suerte de alacenas, es decir, ordena sus propios cuadros al óleo como una suerte de álbum familiar alacena. Entonces aquí él está mostrando una forma de montaje que es bien interesante, y me encanta que debido que a las salas que están viendo ahora fueron construidas por alumnos de arquitectura, que ahorita les voy a dar el crédito porque están extraordinarias en realidad, tienen ya una propia lógica. Entonces no quisimos, además por la complejidad del montaje de este tipo de obra, generar un espacio específico para ello. Más bien preferimos mostrar el video en cómo esta instalación podría estar generada, es decir, ya ahí mismo se puede ver la obra tal cual, pero también de este lado ya tenemos la obra expuesta que él mismo coloca ahí. Bueno, ya no voy a entrar a cada una de las imágenes, pero bueno, ahí están enfrentadas al video. Y luego, bueno, en este pasadizo, además está bien interesante la manera de caminar estas lógicas, porque como decía el doctor Yuri, pues sí, hay un momento en el que el juego, digamos, de video en primera persona, a los que yo he sido adicto toda mi vida, va también tomando características muy particulares, es decir, utiliza los recursos de este videojuego a la hora de moverse, pero al mismo tiempo, por ejemplo, para solucionar lo de los videos, por ejemplo, bueno, ya ahorita lo vieron, que en el caso de los videos hay una señal, y ya en el momento en el que uno se coloca ahí, la imagen se prende. Es bien interesante que son recursos de la nueva
digamos, señalética empleada en estas construcciones arquitectónicas virtuales de tercer entorno. Yo también soy digamos, fan de un pensador español que se llama Javier Echeverría, que habla de los recursos del tercer entorno. Y entonces vemos cómo este tercer entorno, bueno, aquí se manifiesta claramente. Bueno, aquí tenemos una de las piezas de Yolanda Benalba, que lo que hace es en realidad momentos de encuentro. Bueno, ahí está lo del video que les decía. Momentos de encuentro, creo que este es un video de ella también, así es. Y entonces ella busca formas distintas de encuentro y la documentación de sus encuentros, ¿no? Bueno, no me voy a quedar mucho acá. La idea es que ya ustedes ya entren después ya con más calma, porque yo luego, como hablo mucho, entonces estoy intentando ser lo más veloz posible, interrumpiéndome a mí cada momento para no colgarme, porque si no soy capaz de durar horas acá. Bueno, entonces, esto también son construcción de un espacio para gritar, son acciones que generaron en Ciudad Universitaria, con pendones, con consignas feministas, en donde no nada más van y colocan las consignas, sino hacen grupos de discusión improvisados o no, pero que en ese momento se generan y se gestionan. Es decir, es la utilización del espacio público y bueno, de distintas maneras. Esta es una pieza que si bien entiendo, se presentó en la Bienal de Artes y Diseño hace un par de años, allá en el MUCA Universidad, en donde se construyen espacios distintos para relacionarse con los participantes y que generan otros espacios de diálogo o otras posibilidades. Son de algún modo ejemplos también de otros modos que tenemos para vincularnos con las consignas y con los problemas de lo actual. Bueno, acá hay otra pieza de Hernán Alfonso, nada más que no es parte de aquella instalación, tiene una lógica distinta y entonces me pareció que era importante ponerlo más bien junto a estas piezas, una crítica y al mismo tiempo una utilización de los recursos tradicionales de la pintura, aludiendo un poco al barroco, pero a las figuras desaparecidas de la iglesia. Me parece muy interesante su propuesta. Y bueno, me voy rápido a la siguiente pieza. Esto también es muy interesante en términos también de este barroco que les decía, por eso ahí la pieza, porque hay un cierto diálogo de Rocío González Rosas, que utiliza la talavera justamente para generar discursos feministas que me parece que están ahora en el centro de una discusión que ha tardado muchísimo tiempo en este país y que es súper importante dar y seguir dando con formas novedosas para plantearlo. Además, ella es chilena, entonces utiliza, por ejemplo, en esta otra pieza, del Ángel de la Independencia con las consignas de las feministas de hace un par de años, un año creo, sí, hace como un año más o menos, y me encantó el hecho de que le cambia además la cara al Ángel de la Independencia y le coloca una cerámica chilena en donde está de algún modo haciendo una hibridación intercultural, aunque en realidad pues somos Latinoamérica una desde mi punto de vista, pero tenemos muchas diferencias que dialogar y que intercambiar y me parece que estas son formas súper interesantes de hacerlo, ¿no? Y bueno, me parece que aquí no. Bueno, aquí siguen las piezas de Yolanda Benalba. Quisiera nada más dar un recorrido rápido. Me encanta el tema de las banderas, porque también por ahí aparece otra bandera en algunas en otra de las piezas que tenemos en el otro núcleo. Y bueno, ya irán viendo ustedes las piezas. Resaltar ahí el hecho del ambiente, por ejemplo, lo de los pajaritos que van volando y que nos encontramos por ahí, están súper interesantes, es decir, ya hay una especie como de ruptura con el formato tradicional de una galería cubo blanco, ya aquí no hay un cubo blanco, sino que hay unas rocas y cuando entramos a este espacio en donde los pájaros vuelan y esta especie como de rayo láser nos toca, salimos de nuevo a las puertas del desierto de lo real. Y bueno, vámonos rápidamente al módulo, al núcleo 2, que es este. Ahí a la hora de la entrada todavía me pierdo un poquito, porque además no tengo ratón. La mejor manera de recorrer esto es con ratón, no con el pad, pero bueno, también se puede hacer con el pad. Bueno, micropolítica de los dispositivos. Ese es el segundo, digamos, la segunda propuesta que venía en la convocatoria. Entendiendo como dispositivo, como lo entiende Agamben, como un espacio de poder
Entonces, la micropolítica de los positivos intentaría generar contradispositivos. Agamben dice que es muy difícil contrarrestar un dispositivo porque la única forma de contrarrestarlo es generar otro dispositivo. En todo caso, los gestos para contrarrestar los dispositivos de poder implicarían contradispositivos, pequeños gestos que no necesariamente conforman un gran dispositivo ideológico, digamos, pero que señalan rumbos distintos. Bueno, y de nuevo, ahora verán que la música también es muy importante, porque cada uno de las ambientaciones, perdón, de los núcleos, tiene una ambientación sonora que también ha sido creada ex profeso para las galerías. Ay, perdón, hasta ahorita me lo había dicho Julio también, de expandir la pantalla, y estoy viendo el mensaje. Entonces sí, por supuesto. Perdón, ¿eh? Aquí ya lo pueden ver un poquito menos. Ahora sí me perdí. Ah, sí, ya. Es que tiene ahí hay unas instrucciones, porque cuando uno se quiere salir de la plataforma para hacer uso del cursor en otros lados de la computadora se puede, y entonces aquí nada más con un clic uno regresa. Bueno, Rodrigo tiene más el asunto de la ilustración, pero genera también, y él habla mucho de los contradispositivos narrativos, perdón. Y entonces se genera, digamos, una cierta narrativa de mitologías y de espacios específicos en la ciudad, haciendo una suerte como de historietas o de cómics o de novela gráfica específicos. Aquí, por ejemplo, esta pieza dialoga un poco con la siguiente, porque es espacios citadinos, como el McDonald's, y formas, digamos, de dialogar con el espacio y de generar también narrativas o contranarrativas que revelen las fórmulas o las formas de gentrificación o de apropiación de los espacios por las empresas transnacionales, en fin, lo que ya conocemos, y bueno, generar una narrativa alterna para ello. Y decía que dialoga con una pieza un poco que está acá, que es la bandera de la que les hablaba. Perdón, estoy ya mareándolos con el uso de mi cursor. A ver, intentaré eso. Entonces eso, aquí en esta pieza, agricultura, ¿qué? Es que no alcanzo a leer el título y se me fue. No sé si lo pueden ver ustedes. Bueno, ahí se ve el título. Agricultura postcomunista. Postcomunista, sí. Bueno, pues acá está muy claro el mensaje, ¿no? El AM de McDonald's y una suerte de sonrisa. Es un artista interesante porque se burla, tiene mucho sarcasmo en su manera de... Uy, ¿me salí? No, estoy bien, ¿verdad? Sí, están bien, perdón. Sí, aquí sigues. Sí, en su manera de asumir su trabajo. Lo podemos ver también en este caso, que en realidad no son piezas del mismo artista, de Julio Cruz, pero este es un lanzasemillas. A mí me parece que este está en la frontera justamente, pones la semilla y en cualquier lugar puedes lanzar una semilla y hacer que de algún modo crezca. Y entonces es una suerte, creo yo, de pequeña broma, pero que podría funcionar en términos prácticos. No sé si la agricultura postcomunista está de algún modo, creo que sí, dialogando y burlándose un poco también de esto, pero no cierra la interpretación, que es lo que me gustó, ¿no? No hay una interpretación cerrada, sino que son sugerencias, pequeñas sugerencias, mi gata que está, perdón, sugerencias que lanza, yo creo que para provocar cierto tipo de discusiones y de discursos encontrados, ¿no? Una de las cosas que me parece muy importante en este tipo de muestras, que además hacen uso de un concepto ya decimonónico, que es el de los salones de muestra de artes visuales, es la diversidad de discursos y la posibilidad de dialogar. No todo tiene que ser de la misma factura, como ya decía al principio, pero al mismo tiempo esto permite discusiones. Vamos a generar unas mesas de discusión en cada uno de los núcleos y vamos a invitar a los artistas para que se generen estas discusiones y digamos, una de las cosas, además aludiendo a Benjamin,
o a Zizek interpretando a Benjamin, es que una forma para salirnos de esta dialéctica suspendida, que es el tiempo mesiánico que él habla, es elaborar y reabordar las contradicciones. El mundo está hecho de contradicciones y hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? Creo que por lo que valen este tipo de experiencias es por colocar sobre la mesa el disenso y la posibilidad de sentir con todo el respeto frente a los otros y poder generar discusiones. Creo que esa es la labor de toda la universidad, es la tradición universitaria, y en el posgrado, pues por supuesto que también estamos en ese entendido. Bueno, Alessandro Valero nada más presenta una sola fotografía de activaciones que estuvieron también haciendo en el espacio, pero en este caso vinculado al agua, y él explica en las piezas. Se van a poner, por cierto, han faltado aquí las explicaciones de cada una de las piezas, se van a poner, ahí por cuestiones de tiempo no se pudieron colocar todas, porque a veces había que corregirlas, pero bueno, por eso estoy explicando muy brevemente esto. Entonces, son activaciones distintas también, como juegos, como modos de diálogo, como maneras de encontrar otros espacios para hablar de temas, por ejemplo, los recursos hídricos, el respeto a los recursos naturales, en fin, ¿no? Y creo que dialoga con esta pieza que es más, digamos, de fuego, la otra era de agua, y esta es una pieza más de fuego, que es cómo en este dispositivo que se instaló ahí en las oficinas, en la unidad de posgrado, darle luz a las sombras, en donde él hace distintos juegos con las sombras y la luminosidad del espacio, que ya saben que pues ahí cae en algunas temporadas el sol a plomo, y bueno, también son espacios de diálogo. Es decir, hay una cierta preocupación por recuperar los espacios. Me parece que en la pieza de Benalba, en la pieza que acabamos de ver hace un momento de los ríos, y en esta, hay este diálogo, esta necesidad de recuperar espacios. Y entonces colocarlos en estos términos, en estos lugares, es para también llamarlos a la reactivación un poco, ¿no? A generar justamente estos contradispositivos en donde los diálogos puedan operar. Y bueno, acá hay otra pieza que tiene un tono distinto, más intimista, diría yo, pero creo que es un contradispositivo para la propia, digamos, el entendimiento propio. Lo que hace María del Sol es juntar los algodoncitos para desmaquillarse e ir registrándolos. Y me gusta mucho su discurso porque dice, es quitarme también una parte que no es mía, pero que se ha vuelto por un periodo de tiempo determinado parte de mi corporalidad, y entonces es una suerte de manera de desprenderse y al mismo tiempo de jugar con la materia desde el cuestionamiento, digamos, de lo íntimo y de la máscara y del uso del cuerpo y de para qué sirven también. Creo que ha sido el hecho de estar confinados y después arreglarnos para una presentación que va a estar en línea. Es interesante reflexionar lo social en esos términos, quizás de los que habla también Javier Echeverría, que son categorías formales distintas, y cómo nos estamos adaptando de unas categorías formales determinadas para un entorno citadino presencial a estas nuevas categorías, y cómo estamos adaptando nuestros procesos de socialización. Entonces me parece una pieza muy interesante respecto a esto. Así irán también las explicaciones. En este caso está la explicación más clara, que se podrá observar también en algunas de las otras piezas que no resulten tan claras, ¿no? Y bueno, ya esta es la culminación del segundo núcleo, y ya no nomás nos resta ir al último núcleo. Estoy buscando la salida. Este recurso me parece extraordinario porque al principio solamente estaba el indicador pero las rocas ya le dan un lugar muy claro para poder salir, que antes era estar un poco adivinando, ¿no? Como podrán ver, la ambientación va cambiando, y este es el de agua. La experiencia pospuesta, que es el que más claramente alude al asunto del acontecimiento que se ha pospuesto de algún modo, y pues problemáticas vinculadas a la recuperación del acontecimiento, que me parece lo más importante.
¿Quién sabe si nosotros estamos frente al acontecimiento ahora? Es decir, acontece esto en efecto, pero cada una de las cosas que nos rodean también prefiguran acontecimientos individuales. Como decía el doctor Gerardo, totalmente no queremos mantener ¿qué hacer con la intimidad? O más bien lo colocaría en términos de pregunta, ¿qué hacer con la intimidad? Con aquellas cosas que nos disponen frente a los otros. Si mostramos nuestros espacios, si no mostramos nuestros espacios, qué cantidad de cosas mostramos en esos lugares que habitamos, ¿no? Entonces esta pieza me pareció representativa de ello porque es en formato óleo también, El monte y un misterio, pero él dice que estas plantas lo que hacen es subdividir los espacios. Lo que él quiere mostrar no es lo oculto, no lo que está mostrado, sino aquello que oculta. Y entonces las plantas resultan ser también una suerte de frontera, o así lo percibo yo, una suerte de frontera que nos aísla del lugar del observador y del otro lado. Me hizo pensar en una frase del Tao Te Ching que dice, si quieres mantener feliz a tu pueblo, no hagas que conozca al pueblo que está del otro lado de la montaña. Me gusta y me parece que es la señal por la cual en realidad nuestros pueblos podrían no ser felices, pero ya tenemos el contacto. ¿Qué hacemos con el contacto? Hay que hablar de las fronteras entonces, de las cosas que nos separan de los otros. Y me parece que esta pieza, que también está generada de manera tradicional, aunque utiliza modos de impresión distintos, como el metacrilato, tiene que ver también con el encierro. Su postura, la postura de Ana es que son formas de salir, ¿no? Formas experimentales para enfrentar una barrera. Si ven, en realidad se trata de una suerte de mujer dentro de una caja que está aprisionada por ella, ¿no? Entonces me parece que es una manera también de hablar de la frontera y de este acontecimiento, ¿no? De este acontecimiento que se ha suspendido, ¿no? O que se ha pospuesto de algún modo, ¿no? Aquí hay otro tipo de razonamiento, digamos más de razonamiento, pero que también tiene que ver con el encierro, con la caja, con el límite, en cautiverio, pero con una respuesta, una cierta respuesta, porque lo que Silvia Flores coloca en estas cajas son imanes, es decir, piezas magnéticas que se comunican a través de estas cajas de acrílico. Me parece súper sugerente, súper poético, además, su manera de asumirlo, porque está rompiendo quizás la caja, ¿no? Es decir, los límites de la caja. Me parece que hay esta especie de diálogo ya en estas piezas, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente sala. Ya estamos terminando. Bueno, aquí está la pieza de Felipe que nos comentó. No voy a detenerme mucho en ello. Me parece también súper sugerente desde el punto de vista situacionista. Soy muy afín también a la psicogeografía, a la deriva en las ciudades. Yo pienso, referencia un poco de Guy Debord y de todas estas lógicas que uno puede perderse incluso en aquellos lugares que le son comunes. Que Guy Debord habla mucho de que la única forma de encontrar una verdadera lógica de la psicogeografía es en el extravío total. Pero yo en la búsqueda de extravío he encontrado maneras en búsqueda de extravío he encontrado en lugares comunes, que me son comunes, cosas que no había visto, cosas que me llevan a otros lugares. Y me parece que lo que hace Felipe acá es un quiebre similar, en tanto equipara Chile con la calle de Chile. Me parece que es una idea sencilla de principio, pero que, bueno, da respuestas muy interesantes a la hora de visualizarlo y además, pues, en estas plataformas en las que recorremos. Yo diría, también agregando a esto que comentaba hace un rato de Guy Debord, que incluso en los lugares fotografiados y ya excesivamente mediados, siempre hay detalles que no son del todo racionales, o al menos que no participan de la lógica digamos, del gran dispositivo, ¿no? Diría Lacan del superotro, ¿no? De aquel superotro, del Estado, de la nacionalidad o de Facebook, ¿no? El otro día estaba hablando con alguien acerca de estos conceptos, y cómo Facebook también se ha convertido en una suerte de superotro. Pero yo creo que dentro de esos mismos espacios hay un cierto modo de encontrar también formas de ruptura.
Bueno, aquí estamos con otra pieza que me parece también muy poética, muy sencilla, muy simple, pero que refleja exactamente esto de lo que estábamos hablando hace un momento, de lo que estaba platicando. Momentos distintos, en 1 segundo, en 2 segundos, momentos distintos dentro de la pandemia, ¿no? Cosas que han ocurrido antes de la pandemia y luego después de la pandemia, ¿no? Juegos, video, y entonces una serie de imágenes que de manera sencilla establecen yuxtaposiciones de momentos dentro de la vida cotidiana. Y bueno, ya estoy aquí otra vez mareándolos. Me parece que este es el recorrido entero. No sé si se me va alguien. Perdón la velocidad, creo que ya me he tardado un poquito y no quería yo tardarme demasiado. La idea pues es que entren, que se den una vuelta, que nos dejen sus comentarios y que se animen a recorrer y también a recorrer el espacio. Súper importante dar los créditos, me parece muy importante dar los créditos de quienes hicieron la modelación de esto, porque creo que además hay una cosa muy importante en estos casos, y es que lo colaborativo se da de manera muy natural. Es decir, no hubo que ponerse demasiado de acuerdo, estábamos más o menos en una misma sintonía, hubo una manera de comunicarnos es decir, por supuesto que hay un trabajal atrás de esto, obviamente hay un trabajal, pero quiero decir que voy a recargar la página para meterme a los créditos, pero me parece que estamos en un entendido, digamos, estamos metidos en el dramatismo que implica esta etapa compleja de nuestra existencia, pero al mismo tiempo también en la posibilidad de la esperanza, que me parece pues súper importante, ¿no? Yo soy siempre un crítico de la esperanza cuando la esperanza no se sustenta, y sobre todo porque, en tanto dice un escritor portugués, no me acuerdo su nombre, pero que en tanto más subes en la escalera de la esperanza, pues más fuerte es el golpazo que te puedes dar si te caes de la escalera. Pero no podemos vivir tampoco sin desesperanzados, ¿no? Jack Nancy, justamente este filósofo que acaba de fallecer ayer, dice algo acerca de que, citando a Freud, dice, en realidad quien piensa que la vida necesariamente tiene que tener un objetivo, ya está enfermo. Porque en realidad nosotros transcurrimos y nos movemos en el mundo sin saber muy bien hacia dónde va a concluir todo, ¿no? Sin embargo, es importante que creo que quizás hay una cierta esperanza en cierta inconsciencia que nos lleva a generar cosas interesantes, importantes, o que le hacen sentido a la comunidad. Y de algún modo, por eso lo comentaba ahora, porque me parece que sí ha sido una experiencia interesante asomarnos, no habernos encontrado nunca para generar este espacio, y que de cualquier manera confluyéramos en este esfuerzo. Y bueno, quería dar los créditos del diseño, bueno, por supuesto, al desarrollo de la programación en la plataforma, a Luis Portugués Montiel, por supuesto también a Julio Osornio, que estuvo coordinando todo y que coordina las galerías y coordina, digamos, los trabajos de la Galería Adolfo Mesiac. Bueno, el diseño arquitectónico, que me parece, tengo entendido que son unos becarios que le echaron súper ganas, los modelos estuvieron muy interesantes, porque generaron un ambiente común. Ya si ven los isométricos en algún momento, o si interpretan los isométricos de estas proyecciones en tercera dimensión, verán que cada uno de los módulos son similares y que forman una suerte como de rizo, ¿no? De rizo muy interesante, del cual luego uno sale con esta especie como de rayo extraño que lo regresa a uno a este desierto. Entonces es Manuel Duarte, Grecia Gómez, Noemí Vera, y el diseño sonoro de Cristian Martínez y de Tobías Álvarez. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias y bueno, cedo la palabra. A todos por su valiosa asistencia, y les recordamos estar al pendiente de las actividades en torno a esta exposición. Como ya lo comentaron, va a haber varias discusiones, entonces estén al pendiente de nuestras redes sociales y de la página web para que puedan participar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima Noche de Museos. También agradecer al programa y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.